Continúa por acá, dejo los links en la descripción del video. ¿Puede ser que alguien no lo hayan tomado en un trabajo por estar tatuado? Puede ser. No sería lo más estúpido que oí esta semana. En otros tiempos, estar tatuado significaba que habías estado preso. Entonces, cuando ibas tatuado a una entrevista, veían un tatuaje en una entrevista laboral, decían, este tipo estuvo preso. Y no, gracias. Y hubo una ventana de tiempo en que los tatuajes se empezaron a volver comunes, se empezaron a popularizar, y había gente que seguía pensando así, que tatuaje igual cárcel. No sé si quedará algún dinosaurio todavía que crea esto. Podría ser. Me suena más probable que a este tipo no lo tomaron porque no estaba calificado para el puesto y dijo, oh, me discriminaron por estar tatuado. Esa me suena más la hipótesis más probable. Me igual que ese discurso feministoide de los hombres no soportan una mujer fuerte e independiente porque los hace sentir emasculados. Pregunta para la audiencia masculina, 94% de los seguidores del canal según YouTube. ¿Alguno de ustedes razona así? Supongamos que viene la actriz Gal Gadot, la que hace de la Mujer Maravilla, y le dice, hola, estoy más buena que el arroz con leche y me quiero acostar con vos, pero te tengo que avisar que soy una mujer muy fuerte, independiente y libre. Que le dice, ah, qué asco, no, gracias. No suena, no me suena creíble, ¿qué quiere que le diga? Me suena que no está tan buena la que dice eso y dice, ah, que los hombres no soportan una mujer fuerte e independiente. Sí, la soportan si está buena. Eh, Me preguntan cómo escribir personajes femeninos, tema que mencioné en el video anterior, hablando de lo malo que son los tutoriales que hablan de este tema. Bueno, me tuve que poner a pensar en este tema por mi cuenta, porque repito, no encontré un tutorial que me sirviera para nada, de canales de literatura. Encontré un montón de tutoriales sobre cómo mostrar que sos re progre con tus personajes femeninos, pero ninguno que sirviera. Y las conclusiones a las que llegué. Primero, hay que tener en cuenta las diferencias psicológicas, las diferencias sociales, culturales, incluso biológicas, para no cometer errores groseros. Esto es muy una cuestión de... Es muy un recurso de comedia, el saber que los hombres hablan de un modo y las mujeres hablan de otro. Esto es para evitar errores gruesos. Y después noté dos cosas. Una, algo que decía la actriz Hilary Swank cuando contaba que para prepararse para su rol en Boys Don't Cry, Los chicos no lloran, salía a la calle vestida de hombre con una libreta de apuntes en un bolsillo. Iba a la taberna de Moe a tomar una cerveza, salía a hacer cosas, a interactuar con gente, y cada tanto alguien le decía, discúlpame, vos sos una mujer, ¿no? Sí, ¿cómo te diste cuenta? Sacaba la libreta de apunte y anotaba, ¿cómo te diste cuenta? Eh, Anotaba todo lo que tenía que corregir, todo lo que le había delatado. Y cuando se puso a leer esa libreta, todos los apuntes que había tomado, se encontró un patrón que se repetía. Nunca la habían descubierto porque salió distraída con las uñas pintadas a la calle. Ese cliché típico de comedia. Alguien que se disfraza del otro sexo y se le olvida algo. Sale con las uñas pintadas. Nunca fue eso. Siempre la descubrieron por algo que se veía fake. O sea, algo masculino que se veía fake. Se veía artificial, se veía exagerado. Y yo creo que este es lo que se puede extraer de este experimento es no te pases de rosca. O sea, por ejemplo, sos un varón que está escribiendo un personaje femenino, no te pases de rosca o no vas a ser una mujer, vas a ser un travesti. Ese es el primer consejo, no te pases de rosca. Ten en cuenta las diferencias, pero no te pases de largo. Y la segunda que noté, buscando ejemplos bien escritos, lo que noté es que
El, el mundo en que transcurre una historia tiene un género. No, no un género literario. Tiene un género, es masculino o femenino. Y necesariamente tus personajes van a... Va a haber de dos tipos. Van a ser los que tienen el mismo género que el mundo y los que tienen el otro género. Y tu mundo es masculino o es femenino. Entonces, al escribir personajes masculinos o femeninos, tenés que saber que si tu mundo es masculino o femenino. En mi caso esto fue fácil, esto fue lo más fácil del mundo, una guerra, masculino, punto. A veces no es tan obvio, a veces no es tan obvio. El género del mundo no está dictaminado por la cantidad de personas, de personajes del mismo sexo que forman parte de él. Puede ser, un mundo puede ser masculino, aunque la mayoría de los personajes sean mujeres o viceversa. A veces es complejo. En mi caso fue lo más fácil del mundo, una guerra, masculino, punto. Entonces, los personajes que no pertenecen a ese mundo tienen que ser los personajes más racionales, tienen que ser los personajes más sensatos, los más lógicos, porque no están embebidos en todos los aspectos irracionales de ese mundo. O sea, lo están viendo como un antropólogo ve un ritual en una isla polinesia. No forman parte de todo lo irracional, de todo lo místico de ese mundo. Entonces tienen que ser, tus personajes tienen que ser la voz de la razón. Por ejemplo, cuando tu historia es básicamente un debate, hay gente que, por ejemplo, usás el dilema del tranvía para crear una historia, un recurso muy, muy frecuente. La alternativa 1, accionás la palanca, alternativa 2, no. ¿Cuál es la opción femenina? ¿Cuál de estas actividades es más, cuál de estas opciones es masculina y cuál es femenina? Por ejemplo, en Sófocles, Edipo Rey, fatalismo versus libre albedrío. Fatalista Tiresias, un hombre, libre albedrío Yocasta, una mujer. Antígona, el derecho positivo versus el derecho natural. El derecho natural, Antígona, una mujer. El derecho positivo, Clodio creo que se llama, el rey, un hombre. No es casual la elección no es casual, no es circunstancial que esos personajes tengan un sexo específico. Coincide con la decisión que toman. Este me parece que es el rasgo importante. Tenés que decidir si tu mundo es masculino o es femenino. Esto ya complicándonos un poco más, a veces el personaje que encaja o que no encaja no corresponde con su sexo. Esto es un poco más complicado. Un personaje puede ser masculino aunque sea una mujer. Por ejemplo, en mi novela hay un personaje que es una guerrera tribal del norte de Europa que la vendieron como esclavo en Sicilia y se unió a una rebelión de esclavos. Ese es un personaje masculino, pertenece a ese mundo, no importa que sea una mujer. Y viceversa, un personaje varón puede ser femenino. Ahí se complica un poco, pero yo creo que lo básico es reconocer si tu mundo es masculino o si tu mundo es femenino. Y una vez que estableciste eso, al personaje que no pertenece a ese mundo, tenés que atribuirle las características de la sensatez, de la racionalidad, de la mirada distante, del ser objetivo, ser neutral. Eso me parece que es importante. Me dicen, en vez de asumir que algo es falso hasta que demuestre lo contrario, ¿no es más razonable asumir que es verdadero hasta que demuestre lo contrario? Por ejemplo,
yo no tengo pruebas de que existe la ciudad de Montevideo hasta que no vaya a Montevideo. Bueno, mal ejemplo porque estuve en Montevideo, pero digamos, yo nunca estuve en Timbuktu. Entonces, ¿cómo sé? No sé, no es razonable asumir que existe Timbuktu hasta que demuestre lo contrario. El problema es que en este caso tengo un montón de evidencias indirectas para afirmar que la ciudad de Timbuktu existe. Si rechazo esa hipótesis, tendría que pensar que hay un montón de gente que me estuvo mintiendo sin un objetivo claro, que las fotos de Timbuktu que he visto son falsas, o están tomadas en otra parte, que tendría que asumir un montón de cosas que son muy extrañas y no veo cuál es el sentido. ¿Qué sentido tiene que todo el mundo confabule para hacerme creer que existe una ciudad llamada Timbuktu? Cuando no es este caso, o sea, tengo un montón de evidencias indirectas de que existe. No es que alguien me dice, vi una rata de 3 metros color verde, sigue siendo lo razonable aceptar, o sea, cuando no tengo ninguna razón, ni directa ni indirecta, para creer que existe, la hipótesis más razonable es creer que no existe hasta que tenga evidencias de lo contrario. Me considero un virtuoso por capricho, algo que una cosa que decía Camus, Albert Camus. El virtuoso por capricho. En un universo absurdo, ¿se puede ser virtuoso por capricho? No, de ningún modo. Yo creo que hay un bien, un mal absolutos. Y no hay una virtud caprichosa. Sí lo considero y me resulta interesante esta idea del absurdismo del virtuoso por capricho, para rechazar un sofisma muy común del amoralismo, del relativismo moral, y es que no hay ninguna razón para hacer el bien y no el mal, por lo tanto debes hacer el mal. ¿Por qué? Si no hay ninguna razón, ¿por qué debería... ¿por qué alguien no podría ser virtuoso simplemente por capricho? ¿Por qué debería ser malo? ¿Por qué debería comportarse de modo inmoral? Esto es para... Me parece un argumento interesante para rechazar ese sofisma. Pero no me considero un virtuoso por capricho. No soy un absurdista. Yo creo que hay un bien y un mal absolutos. ¿Cómo distinguir una verdadera filtración de una filtración falsa? Me pregunto, una filtración de información, obviamente estamos hablando. No es fácil. Yo creo que el indicio que más le tiene que hacer sospechar es por qué está esta gente hablando de esto. Lo mismo que lo que se llama la disidencia controlada. ¿Por qué está esta gente difundiendo esto? Cuando uno ve que una filtración la está difundiendo la gente que debería estar tratando de silenciarla, ¿por qué CNN está hablando una hora de una filtración que perjudica al Partido Demócrata? No tiene sentido. No tiene sentido. Eso, en una filtración verdadera, eso tendría que ser trending topic en Get There, y CNN tendría que estar diciendo la nueva ridícula teoría de conspiración de la extrema derecha. No tiene sentido que la gente que debería estar tratando de silenciarlo, de desmentirlo, de ridiculizarlo, sea la que lo está difundiendo. Eso es propio de una filtración falsa. No es fácil, no es fácil. Y voy a ir cortando por acá, nos estamos viendo hasta la próxima.